Hermanos, Dios les bendiga. Pues vamos a seguir con nuestras lecciones, mis hermanos. Para los que tienen sus Biblias, por favor, nos vamos a Éxodo capítulo 2, los últimos versículos. Vamos a estar leyendo, hermanos, para conectarnos con el capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero en el libro de Éxodo, en capítulo 2, por favor. Vamos a leer los versículos 20 al 25 para conectarnos del capítulo 3 del 1 al 6, donde la palabra del Señor nos dice de esta manera: Éxodo capítulo 2, 20, 25, capítulo 3 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hermanos, quiero conectar un poco a los últimos versículos que se estuvo meditando, capítulo 2, versículo 23-25, recordando el enlace que hay dentro de este capítulo 2 y capítulo 3, los últimos y primeros versículos que conectan, nos ayuda entonces para poder recordar a la luz de la palabra del Señor, para recordar con nuestras lecciones anteriores que aunque bíblicamente, de acuerdo a las referencias bíblicas, no siguió el asesinato de los niños varones, pero sí continuó la esclavitud, la servidumbre de los israelitas en Egipto, las tareas duras. Podemos ver también que a veces el Señor tolera que la vara de los malos caiga larga y pesada sobre la suerte del justo. Pero siempre ahí está el propósito de Dios en medio del dolor. Al final, sometidos a sus tribulaciones, empezaron a pensar en Dios. Y es señal de que el Señor viene a nosotros con liberación cuando se inclina y hace que clamemos a Él. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, de que el pensar en Dios, el tomar en cuenta a Dios,
Y cuando Dios se inclina hacia su pueblo, hacia la oración de sus hijos, Dios oyó sus gemidos, su dolor, su carga. La esclavitud, la servidumbre en Egipto era fuerte. Dejó en claro que había tomado nota de sus gemidos. Dios estaba al tanto de la situación de ellos. No hay cosa en la vida del cristiano, ni por más duro que parezca, que no esté al tanto el Señor para contestar de acuerdo a su divina gracia. Podemos ver que Él recordó su pacto con su pueblo, con sus padres. Podemos ver que Él no se olvida de su pacto, de sus promesas. Y cuando nosotros vemos que esto tuvo en consideración y no algún mérito de ellos, nos ayuda a comprender por qué la Biblia dice que todos los hombres se han salvado desde el Antiguo Testamento por fe y nunca por obras. La fe auténtica produce obras, pero las obras nunca producen fe. Podemos ver este orden de fondo que hay acá. Podemos ver que no hubo algún mérito de ellos, pero él miró a los hijos de su pueblo, a los hijos de Israel. Moisés los miró y se compadeció de su pueblo, de sus hermanos de sangre. Pero la diferencia con Dios es que Dios los miró y los ayudó, les tendió la mano, les proveyó de su gracia y misericordia. Cuando nosotros vemos que Él tuvo respeto hacia ellos, sus ojos estaban ahora fijos sobre Israel, sobre su pueblo, para mostrarse en favor de ellos, para mostrar ahora su misericordia y cuidado. Dios siempre es así, está al alcance de sus hijos, de sus circunstancias, de su dolor. Una muy pronta ayuda en las tribulaciones es la forma como Dios está en relación con su pueblo, sabiendo que sus hijos muchas veces pasan tribulaciones, sabiendo que muchas veces su pueblo pasa en aflicción, sabiendo muchas veces que su pueblo es atacado por el enemigo. Entonces, podemos ver aquí, mis hermanos, que en la forma como Dios se revela con su pueblo, podemos animarnos confiando solo en el Señor. Podemos nosotros ver la realidad que conscientes de culpa y servidumbre, podemos ver que ni aún en su conciencia de ellos que eran culpables de la servidumbre, también ellos estaban conscientes de que estaban esperando en Él, en Jesucristo, en Dios, para ser liberados. Y Dios en Cristo Jesús también nos mira a nosotros en nuestras circunstancias. Una llamada de amor se une a una promesa del Redentor para siempre recordar lo que está en Mateo capítulo 11, 28. Y Mateo 11, 28 nos recuerda para la iglesia, para el pueblo de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vemos el enlace entonces de cómo Dios está al tanto de su pueblo en medio de la adversidad, el dolor, la servidumbre, la esclavitud. Vemos cómo termina el capítulo 22 y nos ayuda para conectarnos al capítulo 3. Los versículos 22 al versículo 25 nos ayuda a entender cómo termina el capítulo 2. Pero Éxodo capítulo 3, versículo 1 al versículo 6, nos lleva para que nosotros podamos ampliar un poco más los detalles que hay a fondo para poder darnos cuenta de grandes lecciones que el Señor tiene para su iglesia. Las grandes lecciones que el Señor tiene para su pueblo, para los hombres de fe en cualquier continente, de cualquier generación. Podemos ver aquí que la vida de Moisés se divide en tres épocas, en tres periodos de 40 años cada periodo. Al hacer una analogía, un estudio de la vida de Moisés, podemos notar que la vida de Moisés se dividió por 40
40 por 3, 3 periodos de 40. Y podemos notar que en los primeros 40 años, ¿qué pasó como príncipe en la corte de Faraón? Nosotros podemos ver que él tuvo toda la bendición terrenal, humanamente, todas las bendiciones naturales, todo lo que el hombre puede experimentar en cuanto al poder humano. Podemos ver estos 40 años en la experiencia de Moisés. Los primeros 40 años, entonces, como príncipe en la corte del faraón, le da este privilegio. Pero podemos ver que en esta etapa él aprendió literatura de los egipcios, él aprendió la guerra de los egipcios, él aprendió la sabiduría de los egipcios en estos primeros 40 años. Pero los segundos 40 años nosotros los podemos ver como un pastor. Después de tener ese armamento en su mano, en su tiempo, que le resaltaba la vida con autoridad terrenal y militar, podemos ver entonces que en el segundo tiempo de su vida, la segunda época de su vida, lo podemos ver lejos ahora de ser un militar, un hombre con mucho poder terrenal, con mucho liderazgo político. Ahora lo vemos como un pastor de ovejas, pastor en Madián. Y cuando nosotros vemos a este Moisés como pastor en Madián, vemos que estos otros 40, vemos cómo Dios le fue enseñando la humildad, la obediencia, la sumisión. Y los terceros como rey en Jerusalén. Pero acá sobresale en que él se da cuenta que no es su poder, no es su sabiduría, ni por más humildad que había en su vida, era fruto de la fe en Dios, de la fe en Jesucristo. Ahora, esta tercera etapa lo vemos ahora como rey en Jerusalén, guiando y sacando a su pueblo del poder del rey egipcio. Podemos nosotros ver en estas realidades que hay en la vida de Moisés cuán variable es la vida del hombre. El hombre en su experiencia de vida tiene altibajos. A veces puede estar en alto, a veces puede estar hasta abajo, pero siempre hay algo que va con el propósito de Dios para los hombres de fe cuando Dios está dándole dirección a sus vidas. Pero la realidad es que la vida de los hombres, ni por muy maduros o de fe que sean, son variables para que Dios les enseñe, para que Dios los guíe, para que Dios pueda enseñarle los propósitos divinos para sus vidas. La primera aparición de Dios halló a Moisés entonces cuidando ovejas como segunda etapa. Parece un pobre empleo para un hombre de su capacidad intelectual o educación, aunque esté satisfecho con él. De este modo aprende la mansedumbre y el contentamiento en lo que va a ser el ministerio de Moisés, por los cuales se destaca más que por todo su saber en los escritos jeroglíficos sagrados de los egipcios. A Satanás le gusta encontrarnos ociosos. Es la otra lección que hay acá de fondo. Si a Satanás le gusta encontrarnos a nosotros de manera ociosa, o sea, haragán, sin trabajar, Dios se agrada cuando nos encuentra ocupados. Dios se agrada cuando nos ve que estamos haciendo algo. Estar solo es bueno, es la otra lección que tenemos acá. Estar solo es bueno, pero sobre todo que esa soledad sea para nuestra comunión con Dios y solo para con Dios. Podemos notar que con gran gozo Moisés vio una zarza que ardía sin un fuego que la encendería o que la encendiera. Podemos ver que si Moisés vio esta zarza
sin un fuego. Podemos nosotros notar, mis hermanos, que la zarza ardía, pero no se consumía. Podemos ver el emblema de la iglesia esclavizada en Egipto. Cuando nosotros podamos analizar y evaluar que hay algo que en realidad las cosas solo sacan a luz, que la iglesia en algo está esclavizado en Egipto. No cabe duda que la vida de Moisés nos da grandes lecciones para aprender de estas tres etapas de la vida de Moisés. En forma adecuada nos recuerda a la iglesia de toda época que aún bajo las persecuciones más severas no pudo de ser destruida la iglesia porque Dios la conservó. Han existido cientos y miles de años aprendiendo en que la iglesia ha sufrido persecuciones, pero Dios ha preservado a su iglesia. Y es lo que estaba pasando en la vida del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Los acosaban, los amenazaban, los asesinaban, los buscaban, los perseguían. De igual manera, si pasó con el pueblo de Israel, pasó con la iglesia. Pero si hay algo certero es que Dios está con su pueblo. Dios no se olvida de su cuerpo, de su iglesia. Podemos nosotros ver a la luz de la palabra del Señor que ni aún en persecuciones más severas la iglesia va a permanecer porque no puede ser destruida, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque es Dios el que lo va a sostener y lo va a conservar. Podemos nosotros ver con estas grandes lecciones que en la escritura el fuego es un emblema de la justicia y la santidad divina y de las aflicciones y tribulaciones con que Dios prueba y purifica a su pueblo, y aún del bautismo del Espíritu Santo, por el cual son consumidos los afectos pecaminosos y el alma cambia a la naturaleza e imagen de Dios. Dios hizo a Moisés un llamamiento por gracia y solo por gracia, al cual éste dio una pronta respuesta. Quienes han de tener comunión con Dios deben prepararse, deben prestarle atención en las ordenanzas a través de las cuales le place manifestarse a sí mismo para su gloria, aunque sea en una zarza, así como se le apareció a Moisés. Podemos ver cómo Dios siempre cumple su propósito. Podemos comprender cómo Moisés también tiene esta experiencia en la zarza, pero cómo Dios cumple su promesa, sus propósitos para con su pueblo, para con sus hijos. Podemos nosotros notar que descalzarse está en un contexto en que es una señal de respeto y sumisión. Dios de manera anticipada le dice a Moisés que debe de manifestar una señal de respeto y sumisión para poder decirle: quita los calzados de tus pies. Para llegarnos a Dios debemos hacerlo pausadamente, solemnemente, reverencialmente, porque esta preparación evita cuidadosamente todo lo que parezca áspero, pecaminoso, liviano, y nos ayuda para que nosotros podamos ver que el propósito es estar al servicio de Dios. Podemos notar que a pesar de que hay cierta inconveniencia en la experiencia de Moisés, pero el propósito es que él aprendiera a estar a la disposición de Dios. Podemos notar nosotros que hay otra lección acá de fondo en estos primeros 6 versículos.
Cuando dice, yo era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando nosotros vemos acá que los versículos dicen, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice en tiempo pasado, yo era el Dios, sino dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Podemos notar que las verdades de fondo acá, los patriarcas todavía viven. Los patriarcas tienen a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso. Ellos están disfrutando de la presencia de Dios. Si todavía viven, para entender la razón del por qué este texto bíblico dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esto quiere decir que todavía viven después de la tumba. Años en que sus cuerpos han estado en la tumba como polvo, pero su alma y espíritu están en esa relación con Dios. Ninguna extensión en el tiempo puede separarse. El alma de los justos es de su hacedor. Diciendo esto, Dios enseñó a Moisés acerca de otro mundo y fortaleció su creencia en un estado futuro. Vemos que la fe de Moisés se iba fortaleciendo con esa convicción de que en un estado futuro todo creyente, todo hombre de fe no estaría muerto, sino estaría en la presencia de Dios. Así lo interpreta nuestro Señor Jesucristo, para poder recordar, el cual a partir de esta verdad prueba que los muertos resucitan de acuerdo a lo que tenemos en Lucas capítulo 20 y versículo 37. Podemos ver entonces que Moisés escondió su rostro como avergonzado, a la vez que asustado de mirar a Dios. Nos ayuda a comprender que mientras más vemos de Dios y de su gracia y de su amor en el pacto, más causa veremos para adorarle con reverencia y temor de manera piadosa, para que el temor difunda nuestro corazón al estar ante la presencia de Dios de manera reverente. Lastimosamente, a veces nuestras emociones dominan al cristiano y se le olvida que en primer lugar debe de ser reverente, porque la santidad de Dios demanda de responsabilidades, de ser correcto al estar ante su presencia. Pero vemos todo lo que hay acá del versículo 1 al versículo 6, grandes principios, grandes lecciones espirituales. Podemos ver cómo Moisés es llamado de parte de Dios, pero también la responsabilidad que Dios le delega a Moisés, cómo él responde a ese llamado como hombre natural, como hombre que tenía su flaqueza, pero que fue siendo fortalecido con la palabra de Dios, fue siendo instruido con la palabra de Dios. Cuando nosotros podamos ver que la vida de Moisés entonces marca 3 periodos de tiempo dentro de su vida. Los 40 años en Egipto como rey, futuro rey, como hombre que tiene poder, los 40 años para poder guiar a un sistema militar, los 40 años para gozar de los altos privilegios de sabiduría egipcia y del tesoro egipcio. Él rechaza todo eso, creyendo que Israel era el pueblo de Dios, creyendo de que él era parte del pueblo de Dios. Para poder nosotros ver entonces que marcan los otros segundos 40 años como pastor. Pareciera ser que no hay naturalmente o lógicamente no hay congruencia después de ser alguien intelectual, alguien de fama, alguien de poder militar, alguien de
de que en realidad era respetado en el mundo egipcio para caer a ser pastor de ovejas. Para la mente natural es repugnante, pero para aquellos que tienen ojos espirituales, ojos del alma, que ven que Dios lo están caminando para su gloria, que ven que Dios se está manifestando de manera especial para poder darles lecciones espirituales a Moisés. Esos 40 años nos hace reflexionar a cada uno de nosotros que los propósitos de Dios para nuestra vida van más allá de lo que el hombre puede vivir terrenalmente sobre esta tierra. Y podemos nosotros aprender que después de estos otros 40 años, él ya como líder de Israel, como rey de Israel, guiando al pueblo de Dios, Dios lo estaba llevando a la madurez para que pudiera vivir como manso y humilde, para que cada uno de nosotros veamos que la Biblia dice que Moisés fue tan manso y tan humilde que no había otro hombre igual como Moisés. Cuando nosotros pensamos en todo lo que acá pasa y las grandes lecciones y los principios que acá tenemos, nos ayuda entonces para que nosotros podamos tener una relación más correcta, más estrecha, una relación con más integridad delante del Señor, una relación con más sabiduría de Dios, con más temor de Dios, para que Dios obre en nosotros y cumpla su propósito. Podemos ver todo lo que acá nos enseña la palabra del Señor. Podemos ver cómo Dios está obrando en este futuro ministerio en la vida de Moisés, donde era Dios el que toma la iniciativa y lo saca a luz en la vida de Moisés. Y podemos nosotros recordar que en estos 40, 80, 120 años, Moisés fue un hombre de acción. Moisés siempre aprendió a ser hombre activo delante de Dios, pero también hombre que meditaba en su comunión con Dios, en su relación con Dios, para que Dios lo encaminara hasta el punto en que él tenía que dejar el momento de dejar de guiar al pueblo. Pero podemos sacar aquí grandes lecciones entonces. Podemos ver que si a Dios no le gusta la ociosidad, ahora a Satanás sí le encanta la ociosidad. Podemos notar que Dios se agrada cuando nos encuentra muy ocupados. Podemos nosotros ver que en el fondo aquí Dios ha dado de dones y talentos a los hombres para que se desarrollen mientras que vivan en esta sociedad y cumplan el propósito de Dios. Podemos ver que estar a solas con Dios es bueno para nuestra comunión con Dios, para comprender que con gran asombro Moisés vio una zarza que ardía en un fuego, para que nosotros podamos entender que solo a través de una comunión con Dios podemos nosotros ver la sabiduría de Dios, el propósito de Dios, la presencia de Dios. Cuando nosotros entendamos que es agradable delante de Dios orar, es agradable delante de Dios meditar en su palabra, es agradable delante de Dios que dediquemos tiempo a su palabra, que prediquemos su palabra, que enseñemos su palabra, que transmitamos su palabra a aquellos quienes no lo conocen, para que el Señor no nos encuentre ociosos, sino activos en lo que Dios ha puesto como responsabilidad en nuestra vida para aquellos quienes no han logrado entender quién es Jesucristo. Pero acá podemos nosotros aprender estas grandes lecciones. Si la zarza ardía, pero no se consumía, podemos ver que está la tentación de la iglesia esclavizada en Egipto cuando la iglesia no se es responsable. Pero cuando Dios obra, cuando el hombre se humilla, cuando la iglesia se humilla, cuando busca y oye la palabra de Dios, busca y ama la palabra de Dios, se apasiona por Dios, por su palabra, para servirle,
para darle gloria y honra, para desarrollar sus talentos y dones. Podemos ver esa relación a través de la oración y la meditación en su palabra. Hace fuerte para que el cristiano no sea ocioso espiritualmente y para que Dios lo use, que comparta el evangelio, que cuando aparezca el Señor vea a su pueblo, a sus hijos compartiendo el evangelio y no estar ociosos ignorando lo que es la gran comisión. Por eso, mis queridos hermanos, podemos ver todas estas grandes verdades que hay acá en el fondo de lo que les pasó al pueblo de Israel y lo que le pasó a Moisés. Podemos nosotros encontrar que siempre la iglesia tarde o temprano puede sufrir alguna forma de persecución. Pero podemos entender que desde el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era esclavizado. Podemos entender de que muchas veces por rebeldía y otras veces por fidelidad o por prueba, pero podemos notar que también Dios hacía tratado con la iglesia, que de acuerdo a los tiempos que han pasado, Dios ha tratado con la iglesia para que cumpla su propósito, para que luzca en este mundo, para que nosotros podamos aprender de que la iglesia no está muerta, la iglesia está viva, para que aprendamos que ni aun que muramos vamos a seguir vivos en Jesucristo después de la muerte. Y cuando Cristo regrese por su iglesia, también seguiremos vivos para gloria y honra de Jesucristo. Entonces, nosotros podemos ver estas grandes verdades, que mientras más vemos de Dios y de su gracia y de su amor en el pacto de Israel y en el nuevo pacto de la iglesia, más causa veremos para adorarle con mucha reverencia y con un piadoso temor de Dios para poder glorificar el nombre de Dios de manera correcta. Mis hermanos, si esto es lo que podemos aprender de estos 6 versículos en conexión con el final del capítulo 2 hasta el versículo 25 que leímos, el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 6, nos ha enseñado esta otra gran parte para ver las grandes lecciones que hay para los hombres de fe, para la iglesia, para que aprendan de la vida de Moisés, para que aprendamos de la vida del pueblo de Israel, para que aprendamos que como iglesia estamos llamados, aunque vivamos en dolor o en persecución, Dios siempre está al tanto de la voz de su pueblo para seguirlos usando y cumplir su propósito y su misión antes de que la iglesia parta sobre esta tierra. Mis hermanos, espero en Dios que algo hayamos aprendido para que podamos nosotros ver cómo Dios siempre ha tratado con su pueblo desde la antigüedad, con la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos, para ver de que Dios se complace ver activos a su iglesia para honra y gloria del Señor. Que el Señor les bendiga, hermano.